Hace poco hablé de la apostasía de España. Hoy quiero profundizar en el tema. ¿Cuáles son las razones de esta apostasía? ¿Por qué los enemigos de la Iglesia siempre aplastan a los católicos? Para obtener respuestas, sigue este vídeo hasta el final. Queridos devotos del Sagrado Corazón de Jesús en España, soy Ignacio García Toledo y estás viendo el canal Reinaré en España, donde nuestra misión es luchar para que el Sagrado Corazón de Jesús reine en España y para que con tu ayuda esta devoción llegue a todos los hogares. Te recuerdo que se celebra una misa por las intenciones de los participantes de este apostolado, así que si te gusta el vídeo, dale un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos y deja tu comentario. No quisiera empezar el vídeo sin recomendarte que por favor te inscribas como protegido del Sagrado Corazón de Jesús. Solo tienes que ir a la descripción de este vídeo y abrir el enlace Familias de Cristo Rey. Los beneficios son muchos, así que no dejes esta decisión para mañana. Hace poco hablé en un vídeo sobre la apostasía de España. Me gustaría profundizar en el tema. ¿Cuáles son las razones y por qué los enemigos de la Iglesia en los últimos tiempos parece que siempre derrotan a los católicos? ¿Puede decirse que España ya no es una nación católica? ¿Que está en un proceso avanzado de apostasía? ¿En qué consiste la apostasía de España? Utilizar la palabra apostasía puede parecerte exagerado. Alguien podría pensar que no es justo utilizar esta palabra tan fuerte para describir la decadencia religiosa en España. Aún así, te invito a que sigas este vídeo hasta el final y verás que no es exagerado decir que España ya no es una nación católica, sino una nación de cultura cristiana en rápida decadencia. En primer lugar, te remito al vídeo que hice hace unas semanas, en el que hablaba de la decadencia de la práctica religiosa en España, del abandono del matrimonio religioso, de la caída vertiginosa de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Toda la vida religiosa está en declive en España. Puedes encontrar este vídeo en la descripción del vídeo actual bajo el título «Es urgente la conversión de España». Hoy voy a tratar el tema en profundidad. Quiero decir de entrada que la palabra que voy a utilizar, católico zombie, es un poco fuerte. Se utiliza en otros países para explicar el perfil actual del católico relativista en la sociedad moderna. Volveré sobre el concepto católico zombie un poco más adelante. Ahora permíteme recordar algunos elementos de nuestra historia. Todos los historiadores están de acuerdo en que España fue forjada por la fe católica. La Iglesia católica fue la gran fuerza que vertebró nuestra sociedad durante siglos. La grandeza de España reside en ser católica. La columna vertebral de España ha sido la fe católica, apostólica y romana, especialmente desde los reyes católicos. Con la rendición de Granada en 1492 se puso fin a la dominación árabe de la península ibérica. La presencia del cristianismo en España se remonta a casi 2000 años atrás. La tradición sitúa sus orígenes durante la evangelización de la península ibérica, en el mismo siglo I por el apóstol Santiago el Mayor, vinculado a las historias de la aparición de su sepulcro en Compostela y de la Virgen del Pilar en Zaragoza. Y por San Pablo, cuyo viaje a Hispania no se puede asegurar que se produjera, pero de quien al menos consta su voluntad expresa de emprenderlo. Mientras la fe católica estuvo viva, España fue grande. Sin embargo, a partir de cierto momento, la fe empezó a decaer en nuestro país. Y cuando la fe católica decae, es lógico que España muera. Los síntomas de esta muerte, de esta apostasía, son innumerables, pero muy tangibles y concretos. No hay más que ver lo que está ocurriendo en las familias, en la sociedad y en la vida pública. Las estadísticas documentan esta decadencia y el declive acelerado de la influencia de la Iglesia en la sociedad. Aumentan el ateísmo y el relativismo. La caridad cristiana desaparece de las relaciones humanas, dando paso al egoísmo. Puedes encontrar fácilmente pruebas de esta decadencia moral y religiosa en el entorno que frecuentas y en las noticias de los periódicos y de las redes sociales. Dicho esto, la cuestión es la siguiente. Nosotros, católicos y devotos del Sagrado Corazón de Jesús, que confiamos y esperamos la llegada del reino social de Jesucristo, ¿cómo debemos reaccionar? El primer paso para resolver un problema es conocerlo y definirlo bien. Un problema bien definido está resuelto en un 50%. Desde una perspectiva histórica, podemos decir que después de un siglo, para no ir más lejos, después del final de la Guerra Civil en 1936, cada año que pasa los católicos vamos perdiendo terreno frente a los enemigos de la Iglesia. Perdemos terreno en todos los campos. Estamos siendo derrotados, humillados y perseguidos. Las leyes son cada vez más contrarias a los 10 mandamientos. Las costumbres de la vieja tradición católica española se están extinguiendo. Cada generación que llega recibe menos principios católicos que la anterior. La tendencia es a la baja
y la pendiente parece irreversible. ¿Quién es el responsable de este declive que parece no tener fin? Simplificando el problema, alguien podría decir que los culpables son los enemigos de la Iglesia, cada vez más activos, con más poder, más prepotencia, más odio a la Iglesia y a la civilización cristiana. Sin embargo, esta verdad no debe ocultar otra realidad. ¿No somos nosotros, católicos españoles, responsables también de esta decadencia y del avance del mal? Esto nos lleva al tema central del vídeo de hoy. Es el momento de explicar el concepto que mencionaba al principio del vídeo, el católico zombie. La expresión, un tanto peyorativa, fue acuñada por los historiadores franceses Emmanuel Todd y Hervé Lebras, en el libro El misterio francés. Este libro sostiene que los católicos de hoy ya no tienen convicciones. Estos católicos, dicen, aunque a veces se pronuncian a favor de causas conservadoras, ya no se mueven por principios. Son personas que han heredado una cultura católica, pero que ya no tienen fe. Tienen hábitos que proceden de la fe de antaño, de forma difusa, casi inconsciente. Ya no tienen convicciones. De ahí la idea de que un católico que ya no tiene convicciones es un católico zombie. Sigue teniendo una cultura católica, pero ya no es realmente católico, con convicciones cristianas sólidas y con una fe arraigada en los dogmas de la Iglesia católica. Con el paso del tiempo, la cultura católica, que ya no tiene raíces en la fe, acaba desapareciendo como una casa construida sobre la arena o sobre un pantano. La tesis de estos dos sociólogos suscitó una polémica en Francia. Sin embargo, su concepto acabó por considerarse válido. Analicemos ahora lo que ocurre en España. El fenómeno es similar porque el católico español de hoy tampoco tiene convicciones. Si se le pregunta, ¿cuáles son las pruebas de que la Iglesia católica es la verdadera Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo? A lo mejor sigue pensando que la Iglesia católica es verdadera, pero ya no sabe cómo demostrarlo. Para profundizar este análisis de la triste realidad religiosa española, he encontrado reflexiones del profesor y pensador católico brasileño Plínio Correa de Oliveira. Ya en el siglo XX, él denunciaba el mismo problema entre los católicos brasileños. Lamentaba que los católicos de cultura cristiana hubieran perdido hace tiempo los fundamentos de la fe. Para demostrarlo, establece un contraste entre el católico medieval y el católico moderno. Para el católico medieval, la realidad era muy simple. En primer lugar, estudiaba seriamente lo que la Iglesia católica decía de sí misma y llegaba a la conclusión de que era la única Iglesia verdadera fundada por nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, extraía todas las consecuencias lógicas de esta verdad. Así, si la Iglesia católica es verdadera, toda la sociedad, las leyes, las costumbres, la vida familiar e individual, todo debe ajustarse a las enseñanzas y sobre todo a los 10 mandamientos de la Iglesia católica. En esta lógica, todo lo que es contrario a la doctrina de la Iglesia católica debe ser prohibido. Así que el católico medieval tenía certezas que provenían de la fe, no era relativista. Y esto moldeó completamente la organización de la vida humana medieval. Todo se basaba en una idea clara, profunda y lógica. La Iglesia católica es la única verdadera y por ello debe tener una posición destacada en la sociedad como madre y maestra de la verdad. Este es el razonamiento de un hombre coherente, rigurosamente lógico. En la sociedad católica medieval, si un rey concebía y promulgaba una ley de divorcio, esa ley era nula. Nadie le obedecía. Si un rey se separaba, abandonaba a su esposa legítima para vivir con una concubina, era inmediatamente rechazado por el pueblo. El pueblo acudía al papa contra el rey y el papa podía destituirlo si no cambiaba de comportamiento. Toda la sociedad medieval estaba construida sobre la matriz ordenadora de la Iglesia. Eso también era la España católica. Eso es lo que hemos perdido. ¿Qué es lo que pasa hoy? Los católicos creen que pueden apoyar sin problemas a los partidos que defienden el divorcio, la eutanasia, la teoría del género o la homosexualidad. A un católico zombi relativista no le molestará votar a un candidato abortista. ¿Por qué lo hace? Porque ya no tiene principios. Así, sin darse cuenta, ayuda a que el mal se extienda en la sociedad y se hace cómplice del crimen del aborto. Antes de terminar, quiero aplicar lo que se acaba de decir en relación con la devoción al Sagrado Corazón en España. En nuestro país trabajaron misioneros jesuitas, entre ellos el padre Bernardo Francisco de Hoyos, que vivió entre 1711 y 1735. Fue beatificado por la Iglesia Católica el 18 de abril de 2010. El beato Bernardo Francisco de Hoyos fue uno de los principales apóstoles de esta devoción en el siglo XVIII. Gracias en particular a los jesuitas, la devoción al Sagrado Corazón se difundió ampliamente en el púlpito,
en los confesionarios, entre príncipes y prelados, conquistando multitud de conventos, monasterios, parroquias, colegios y cofradías. ¿Qué queda hoy de esta devoción? Sin duda, muchas tradiciones. Sin embargo, el fenómeno del católico zombie acabó infiltrándose en los círculos que promovían la devoción al Sagrado Corazón. Las convicciones que sustentaban esta devoción se fueron borrando. ¿Cómo reaccionar ante esta decadencia? Rechazando y denunciando el fenómeno del católico zombie, pero también volviendo a las antiguas tradiciones de la España católica, como la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso, la campaña Reinaré en España está difundiendo ampliamente esta devoción en nuestro país, que cuenta con la llamada Gran Promesa del Sagrado Corazón de Jesús. Reinaré en España y con más veneración que en otras partes. Únete a esta campaña. Apúntate al grupo de Familias de Cristo Rey y conviértete en un protegido del Sagrado Corazón. Solo tienes que ir al enlace que aparece en la descripción de este vídeo. Haz esta consagración con el mismo espíritu que el beato Bernardo Francisco de Hoyos, que pidió fervientemente la extensión del reino del Sagrado Corazón de Jesús en España. Los miembros del grupo de Familias de Cristo Rey gozan de muchos beneficios y tienen 2 promesas reservadas a los misioneros de esta devoción. Primero, las personas que difundan esta devoción tendrán sus nombres inscritos para siempre en mi corazón. Y segundo, los apóstoles del Sagrado Corazón obtendrán bendiciones especiales para su país y sus familias. Que el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María nos ayuden hoy y siempre. Hasta el próximo vídeo si Dios quiere. Corazón de Jesús, en ti confío y viva Cristo Rey.